El SIDA no es algo nuevo. Por los estudios que se han realizado, realmente lo que se permitió fue en los años 80, cuando James Corran reportó los primeros casos, lo que se permitió fue que se dieran las condiciones para que la infección se convirtiera realmente en la pandemia en la que se convirtió a partir de los años 80, pero realmente eh, si bien no tenemos establecido exactamente la fecha del origen, es alrededor de los años 30, en donde esto se presentó en los primeros eh, años en el África, específicamente en Kinshasa. Hasta fines del año pasado, lo que encontramos, según lo que reporta UNUCIDA, es que hay 76 millones de personas que contrajeron la infección desde el principio de la epidemia y 35 millones de ellas fallecieron. Esto es lo que hace que se considere como la peor epidemia del mundo, más allá de lo que la humanidad ha enfrentado con la peste, de la cantidad de casos que haya de malaria o de infecciones que hayan asolado a la humanidad, por la edad que afecta, en donde se ve afectada a población no solo en edad reproductiva, sino sobre todo en edad productiva. Entonces, el compromiso que las Naciones Unidas han tenido a lo largo de los años ha ido variando. Entonces, para el año 2011, las Naciones Unidas se comprometieron, todos los Estados miembros se comprometieron a que hubiera acceso universal a los antirretrovirales, que si bien no curan, hacen que la sobrevida de los pacientes sea importante. El año pasado de lo que se trató es de hacer un objetivo realmente ambicioso para que en el año 2020 realmente todos los Estados miembros eh, logren que los tratamientos estén dados. Y ya tenemos unos años en donde empezamos a hablar de cura para el VIH, de lograr la eliminación del VIH. Sin embargo, vemos que siguen habiendo bastantes millones de personas afectadas. El último reporte que Naciones Unidas da estaba para fines del 2016 y estamos hablando aquí de 36.7 millones de personas que se encuentran afectadas en el mundo. Ahora, esto se da porque siguen habiendo nuevas infecciones. Fueron en ese año 1.8 millones de personas las que contrajeron la infección y 1 millón además falleció. Entonces, tenemos que seguir trabajando en relación a esto. Pero lo que es cierto es que ha habido modificación dentro del panorama que en el mundo se presenta por el VIH y vemos que la cantidad de infecciones desde 1990 hasta el año 2016 ha disminuido. Han disminuido también producto del acceso a los antirretrovirales. El número de muertes, vemos aquí cómo ha habido una tendencia hacia la baja. Sin embargo, esto no es uniforme en todo el mundo. Hay diferencias que son no solo estadísticamente significativas, sino humanamente significativas en los diferentes países, ya que los países del tercer mundo son los más afectados y de esto el África subsahariana. Lo que vemos en México es divergencias en la presentación de los datos que se reportan. Censida reportaba para el último trimestre del año pasado 194.000 casos y las Naciones Unidas reportan que esto es un tanto más, ya habla de 220.000 casos, reportándose el 23% en mujeres. La epidemia desde el principio ha sido una epidemia estable y concentrada, afectando fundamentalmente a poblaciones que se consideran clave, en donde las prevalencias en cada uno de estos grupos es realmente alta. En la población transgénero del 20%, en los hombres que tienen un sexo con hombre 17%, en los trabajadores sexuales masculinos 18% y en los usuarios de drogas intravenosas baja un poco, pero finalmente sigue siendo mayor que en la población
masculina y femenina heterosexual. Los estados con mayores tasas son Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Colima, para efecto de lo que hasta ahora se ha notificado como SIDA, y en relación a la notificación de personas que no han avanzado hasta el estadio de SIDA, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Colima son los que reportan una mayor cantidad de casos por 100.000 habitantes. Ahora, las categorías de transmisión no son importantes y el que el día de hoy nos tengamos que ocupar de la transmisión perinatal está dada por lo que el doctor mencionaba hace un momento, en donde la mayor cantidad está dado por transmisión sexual. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos una enorme cantidad de personas en donde la vía de transmisión no ha quedado totalmente establecida. Y si bien hemos logrado que la tasa de transmisión perinatal se haya disminuido, vamos a ver más adelante en las presentaciones cómo desgraciadamente no hemos logrado el control, la eliminación de la transmisión perinatal, que finalmente es uno de los objetivos del milenio, es uno de los objetivos de lo cual el país es signatario. En Baja California vemos que la cantidad de casos reportados desde el principio de la epidemia es de 6.851 y más adelante nos vamos a detener en el análisis de qué es lo que está sucediendo específicamente con las mujeres. Baja California Sur, que está aquí al lado, pues tiene bastante menos número de casos. Sin embargo, cuando veamos el análisis de las mujeres específicamente, la proporción de mujeres en ese estado es mayor. Ahora bien, el problema que se sigue presentando en el país es no dimensionar la necesidad de que el tratamiento a las personas afectadas se inicie tan pronto como son detectadas. Esto responde a distintas situaciones, pero lo que es cierto es que en el país sigue habiendo una presentación tardía de los casos para el inicio de los tratamientos. Y si recordamos que los antirretrovirales, su objetivo es hacer que no haya replicación viral, todas las afectaciones que se hayan presentado asociadas al proceso de la infección, a la enfermedad por VIH, pues no van a ser modificadas totalmente. Entonces, la necesidad de que las personas inicien el tratamiento sin que la inmunosupresión haya avanzado es absoluta, y ustedes pueden ver aquí cómo sigue habiendo una atención tardía que ha afectado directamente a la mortalidad. Es decir, el esfuerzo que el país ha hecho en la provisión de antirretrovirales no se ve reflejada en la disminución que deberíamos tener de la mortalidad. Para poder hacer el análisis de cómo se comporta la infección, desde hace unos años se viene utilizando lo que se conoce como continuum de atención, en donde a partir de las personas infectadas tengamos que diagnosticar oportunamente para ligar a esas personas a la atención, para dar el tratamiento antirretroviral y para hacer que permanezcan tomando los medicamentos, haciendo que en esas unidades de atención en las que permanezcan, la cantidad de virus en plasma desaparezca. Entonces, esta cascada en México está teniendo pues problemas en el que todos tenemos que entrar a participar, porque vemos que la primera columna, que sería del total de casos, cuántos están diagnosticados para poder seguir dándoles tratamiento una vez diagnosticados y hacer que permanezcan indetectables, ustedes se dan cuenta que el número es radicalmente distinto. Entonces, según lo que ONUCIDA reporta en El Salvar, existe, de acuerdo al laboratorio que se utilice, es decir, si el número de copias es de 400 hasta llegar a 20, reporta un número distinto de personas indetectables, pero si lo vemos como un todo frente a lo que reporta UNOCIDA, de los 220.000 casos, solo el 50% está logrando el objetivo terapéutico, que es el que permanezcan indetectables. Quiere decir que toda esta diferencia, todo este 50%, sigue siendo un problema
que tenemos que atacar y en el que vamos a participar todo el personal de salud, haciendo conciencia a la población, en primer lugar, de que se detecte, en segundo lugar, que inicie el tratamiento y que continúe con niveles de adherencia suficientes para que se logre la indetectabilidad. Si vemos esto en relación a las mujeres, entonces vemos que la cantidad de mujeres que se encuentran tomando antirretrovirales ha ido en aumento. Sin embargo, no es similar lo que está sucediendo en todo el país. Entonces, para el año 2017, el 18% era la media nacional de toma de antirretrovirales, pero tiene diferencias que son importantes. Entonces, aquí está Baja California Sur con una cantidad menor, y vemos que los estados de Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Chiapas son en donde hay mayor número de mujeres consumiendo antirretrovirales. Si vemos lo que sucede con los menores de 15 años en el mundo, del total de personas afectadas, menores de 15 años son 2.1 millones de niños. La mayoría de ellos se infectaron a partir de que la madre era VIH positiva durante el embarazo, parto o amamantamiento. Y nuevamente es en los países de más bajos niveles económicos en donde esto se presenta con mayor fuerza. Las estimaciones hacen que veamos que esto continúa en aumento. Entonces, además de este 2.1 millón de niños que se encuentran viviendo con VIH, hay 160,000 nuevas infecciones por año. Y la cantidad de niños, o sea, de menores de 15 años muertos, pues también es algo que tendría que haberse modificado, sabiendo que de las pocas herramientas que tenemos totalmente efectivas es el poder durante el embarazo dar tratamiento a las madres. Esto, ¿por qué es importante? Porque la sobrevida que les estamos garantizando a los niños que nacen con VIH es alta. Entonces, aquí ustedes pueden ver, para fines de 2015, Estados Unidos reporta la cantidad de años que los niños han vivido, y vemos que existe, en poca cantidad, pero existe niños que tienen ya 35 años y que habían adquirido la infección por vía perinatal. Entonces, quiere decir que el esfuerzo que tengamos que hacer para el manejo de los niños es realmente importante. Las modificaciones en los estados en relación a las nuevas infecciones ha sido diferente en México, pero también ha sido diferente en toda América Latina. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí cómo México sí efectivamente ha tenido una disminución, pero es una disminución realmente mínima si incluso lo comparamos con países que son bastante más pobres que México. En esto tenemos a El Salvador o a Nicaragua, en donde el esfuerzo por evitar la transmisión perinatal ha sido importante. En México, lo reportado es el tener alrededor de 500 infecciones cada año. Del 2010 al 2016 no ha habido cambio en relación a esto. Los niños en tratamiento han aumentado, pasaron del 2010 al 2016 del 61 al 74%, pero el compromiso nacional es detener la epidemia de SIDA en esta población para el año 2030. Entonces, en relación a las mujeres, nosotros, bueno, vamos a tener una plática específica de esto, pero como adelanto, sí podemos afirmar que el SIDA tiene cara de mujer, porque del total de personas afectadas en el mundo, el 55% son mujeres. Mujeres que sobre todo pertenecen a esta zona del África, en donde sí ha habido modificaciones, y del año 2000 al 2017, la prevalencia en esta población ha bajado del 76 al 56%, pero pese a eso, en el mundo el 55% de las personas que viven con VIH pues son mujeres. Se calcula que de los 5,000
nuevos casos que se producen cada día, 43% son mujeres. En México lo que vemos es que hay 48,000 mujeres, es decir, el 22%. Esto, si lo ponemos en otras cifras, es que una de cada 5 personas con VIH es mujer. Se diagnostican menos tardíamente, esto que veíamos antes de la cantidad de CD4 con la que están ingresando los tratamientos, para las mujeres es menor, pero el problema está dado en la tasa de retención. Es decir, las mujeres están abandonando más tempranamente los tratamientos que los hombres y se han demorado 7 semanas más que los hombres en alcanzar el control viral. Esta es la diapositiva que me parece presentaba el doctor antes en relación a la incidencia registrada de mujeres con VIH y con SIDA por entidad federativa. Y aquí vemos que el 47% de las entidades presentan una incidencia registrada de casos de mujeres mayor a la registrada a nivel nacional, con diferencias que son muy importantes, porque ustedes pueden ver aquí Jalisco, la incidencia es baja y en Campeche realmente es bastante más alta. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos números? Porque todas las aproximaciones, todas las intervenciones que tengamos tienen que estar dadas hacia la eliminación, pero tienen que ser vistas de forma integral. Entonces, tenemos que ver a las mujeres en edad reproductiva para prevenir nuevas infecciones. Si ya las personas adquirieron la infección, si ya viven con VIH, hay que evitar embarazos no deseados. Si ya las mujeres están embarazadas y son VIH positivas, tenemos que dar la profilaxis para evitar el nacimiento de niños con VIH, porque situaciones como esta no pueden darse, en donde este continuum de atención que hablábamos antes, para el caso de las mujeres, presenta diferencias que son todavía más grandes. El 61% de las embarazadas con VIH iniciaron tratamiento por primera vez en su vida en el año 2016 y hemos visto modificaciones que no son suficientes, pero que sí son importantes en relación a la cantidad de nuevos casos por 1,000 nacidos vivos. Entonces, en el año 2014 fue de 0.04, 0.03 en el 2015 y nuevamente 0.04 en el 2016. Esto realmente lo tenemos que dejar en cero, porque por mucho que los números sean pequeños, el objetivo es que ningún niño nazca con VIH y esa es la razón de la sesión que estamos desarrollando el día de hoy. Muchísimas gracias.